Y vamos a hablar de la economía, ¿no?, en nuestro país y, bueno, con este acuerdo, ¿no?, que el gobierno debe lograr, no solamente con la oposición para que se llegue al acuerdo con el FMI, sino también con los propios. Así es. Bueno, tras sellar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía argentina debe mejorar. Indudablemente aquí se han puesto de acuerdo en la oposición y oficialismo respecto a este tema, que hay que lograr finalmente un acuerdo. El entendimiento con el Fondo Monetario Internacional finalmente ha llegado. Tras duras negociaciones, el gobierno se encamina a enviar el acuerdo final al Congreso para obtener el aval político que se necesita para avanzar. Sin embargo, aún quedan dudas por desandar, que es lo que vamos a hablar, Juli, con un especialista. En este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más de 150 páginas, pero dicen los expertos que en 30 páginas estarían concentrados los principales puntos, los puntos claves de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en contacto con Salvador Di Stefano, quien es analista económico, financiero también, conferencista, investigador y consultor privado. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por llamar. Bueno, muy bien. ¿Cómo hacemos para entender en la economía doméstica, en los de a pie, en cuánto puede impactar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en cuánto beneficia o no a los argentinos? El acuerdo es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer. Lo único que te genera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es reestructurar unos pagos que vos tenías que hacer en 2 años y lo vas a distribuir en 12 años. O sea que, digamos, el acuerdo en sí no te genera absolutamente nada. Te genera un alivio, porque si no lo pagás estarías en default. Claro, entonces, digamos, lo que nosotros vemos es que, digamos, es una reestructuración de pagos. Lo pondría en esos términos. Bien. Argentina hace tiempo que no tiene un plan económico y, bueno, cuando tenga un plan económico nosotros podríamos analizar en cuánto te podés beneficiar o no. La economía argentina es como la economía de tu casa. La Argentina tiene 2 balanzas, la balanza de peso y la balanza de dólares. Hoy la balanza de pesos es deficitaria porque el Estado gasta más de lo que ingresa, entonces vos, para cubrir ese bache, o te endeudás o emitís dinero. Y eso te genera una externalidad negativa, que es la inflación. Cuando vos vas a la balanza de dólares, como el gobierno reprime, digamos, tiene, digamos, mucha represión sobre el tipo de cambio, vos tenés un tipo de cambio oficial muy atrasado, prohíbe exportaciones, esta es una economía muy regulada, con altos impuestos, las exportaciones no son tan importantes. Y por otro lado, como ese tipo de cambio atrasado, que es un estorbo para las exportaciones, termina siendo un beneficio para las importaciones. Entonces, la balanza de dólares, digamos, es muy pequeña, deja un saldo positivo muy chiquito. Y eso lo que te genera es que las reservas estén muy, pero muy bajas. En la medida que no cambiemos la forma de administrar estos dos flujos, el flujo de peso y el flujo de dólar, vamos a estar condenados a tener un escenario de inflación, de devaluación y una brecha entre el dólar oficial y el blue muy alto. No sé si fui claro. Sí, lo seguimos atentamente, Salvador. Pero ¿cuál es el costo que tiene justamente esta reestructuración de esta deuda de 44.000 millones de dólares? En el día a día, ¿no?, pensando en la economía diaria, sabemos los aumentos, lo que cuesta realmente llenar el carrito. No, ni hablemos de llenar el carrito, ¿no? Las compras diarias o semanales en el supermercado, y que nada tienen que ver con los salarios. Claro, pero estamos comparando peras con manzanas, porque vos creés que, digamos, porque hacemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aumentan los precios. No, los precios aumentan porque hay una mala administración del Estado, en donde gastamos más de lo que nos ingresa. Claro, y ese presupuesto para ese presupuesto 2022 que debe ser aprobado, debe ser presentado antes del 15 de abril, ¿verdad? Allí entraría en juego la economía más doméstica, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, digamos, vos lo que tenés que tratar en la medida de lo posible es, a ver, yo te voy a plantear las 3 cosas. El acuerdo con el fondo es una condición necesaria pero no suficiente. Aplica el aspecto financiero. El equilibrio fiscal es un ordenamiento. O sea, el equilibrio fiscal lo que te debería permitir es que vos no emitas pesos de más. Porque si yo estoy en una economía que no crece, y en una economía que se emiten muchos pesos, si tengo por un lado muchos pesos y por el otro lado tengo pocos bienes, cuando se juntan en el mercado van a generar inflación, porque tengo muchos pesos que van contra pocos bienes.
Entonces, el equilibrio fiscal también es una condición necesaria, pero no suficiente. Yo lo que necesito es tener un plan económico. ¿Qué sería un plan económico? Bien, vamos a ponernos estos términos. Córdoba, que está lejos de puerto, ¿en qué se va a especializar para poder exportar sus productos? Córdoba, que está lejos de puerto, ¿qué beneficio vamos a darle desde el Estado a Córdoba para que sus productos lleguen a puerto con el menor costo de transporte? A ver, Córdoba, ¿cómo le ayudamos para que tenga energía, gas y combustible a menor precio y que trate de llevar adelante transformaciones que permitan generar más empleo? ¿Tenemos un plan de esos? No, hoy no hay un plan económico de ese tipo. O sea, nosotros no tenemos un plan para aquel que siembra soja, no tenemos un plan para el que siembra maíz, no tenemos un plan para el taxista, no tenemos un plan para el comerciante, no tenemos un plan para nadie. Entonces tenemos una economía muy desordenada, un poco, digamos, desordenada desde el 2011 hasta ahora. Vos tenés que tener en cuenta que del 2011 hasta ahora la economía no creció y la población creció un 1% por año. O sea que la población te creció un 10-12% y la economía no creció. Entonces todos nosotros estamos más pobres porque hay menos plata para repartir entre nosotros. Si a eso vos le agregás que los que están más preparados le sacan más diferencia a los que están menos preparados, la desigualdad social que tenemos es enorme. Entonces, me parece que la Argentina, para solucionar los problemas que tenemos que hacer un gran acuerdo nacional y vamos a tener que poner buena voluntad todos los argentinos. Cuando digo todos los argentinos, digo todos los argentinos, en donde los que más tienen van a tener que poner un poquito más y los que menos tienen van a tener que hacer un esfuerzo más, digamos, para trabajar y como para empujar una recuperación de Argentina. Eso sería lo ideal, Salvador, pero lejos estamos, parece, ¿no? Bueno, a ver, nuestra clase política es la resultante de nuestra sociedad. O sea, cuando nosotros nos quejamos de la casta política y todos esos discursos, digamos, los políticos son parte de nuestra sociedad, son parte de nosotros mismos. En algún momento tenemos que todos dejar de ser un poquito hipócritas y decir, bueno, a ver, ¿cómo ponemos cada uno un granito de arena para transformar esto? Digamos, y en verdad tendríamos que empezar por los consensos básicos. ¿Los consensos básicos cuáles son? Bueno, mirá, no podemos tener una inflación del 50% anual porque es un desorden y una generación de pobres terrible. Entonces vamos a tratar de bajar la inflación a niveles del 10% anual. ¿Cómo se baja la inflación en el mundo? Y bueno, los países tratan de no tener déficit fiscal. Si vos mirás Brasil en los últimos tiempos ha tenido superávit fiscal y el real bajó de 6 reales por dólar a 5 reales por dólar. Y eso, digamos, termina beneficiando a toda Brasil, porque en Brasil están entrando inversiones. Cuando entran inversiones generan trabajo, cuando generan trabajo la gente tiene más dinero y la gente empieza a gastar ese dinero, pero por una creación de un privado. O sea, en Argentina pretendemos solucionar los problemas empleando gente en el Estado, imprimiendo billetes y dándoselo a la gente. Y lo que generamos con eso es arruinarle a la vida a los 46 millones de argentinos. Sí, y parece, Salvador, parece que es una determinación política tomada hace tiempo. En la Argentina hay países, como usted mencionaba, en la región, para no irnos a otro continente, que tienen la economía medianamente ordenada. No es tan difícil, si no sale, aunque sea copiar modelos económicos para buscar un camino de esto que hablábamos, ¿no? De los planes a mediano y largo plazo que la Argentina no ostenta. En la apertura hablábamos de 3 principales acuerdos que debe tener la Argentina con el cierre de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eran a saber tarifas, crecimiento y salarios. Allí hay una tríada también muy importante para analizar en la economía de nuestro país, ¿no? Claro, pero el tema de tarifa, si querés hablamos del tema de tarifa. El tema de tarifa es muy sencillo. A ver, vos durante años no trabajaste para sacar para traer el gas desde Neuquén, desde Vaca Muerta a los grandes centros urbanos. ¿Qué tendrías que haber hecho? Tendrías que haber hecho un gasoducto que te costaba 3.500 millones de dólares. Ese gasoducto de 3.500 millones de dólares lo podés hacer en 2 años. O sea que si Argentina tuviera voluntad política y tendría confianza, podría hacer ese gasoducto en 2 años. ¿En cuánto se recupera esa inversión? En 1 año.
Como no existe el gasoducto, porque este es un país maravilloso, vos tenés el gas en Vaca Muerta, pero no tenés el gasoducto, tenés que comprar barcos con gas. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra producción de gas no alcanza, porque tenemos un problema que Bolivia nos está vendiendo menos gas, porque Bolivia tampoco hizo inversión en el Estado y nos está vendiendo menos gas que años anteriores. Y bueno, entonces, a ver, ¿cuánto sale el gas en Neuquén? $3.50 el millón de BTU. Bien. ¿Cuánto vale el que traemos de Bolivia? $10 el millón de BTU. ¿Cuánto vale el que traemos por gas, por barco? $60 el millón de BTU. Y bueno, lo tenés que pagar. ¿Por qué? Y por la ineficiencia, porque nadie, digamos, los últimos 10 años se puso a pensar en hacer un gasoducto. Entonces no tenemos plan. O sea, a ver, hoy en día, ¿cuál es la gran decisión política de Alberto Fernández? Desanclarnos del mundo. Entonces, cuando vos vas a cargar tu coche, digamos, combustible, tu moto, digamos, estás cargando combustible a un precio de un barril de petróleo equivalente de $55. Y en el mundo, ¿cuánto está el barril? 110. Y yo te pregunto, si ustedes serían dueños de una petrolera, ¿estarían contentos de vender a $55 lo que valen 110? No estarían contentos. Y si no están contentos, no invierten. Si no invierten, no generan más petróleo ni más combustible. Entonces, en algún momento va a empezar a faltar combustible o el gobierno tendrá que aumentarlo. Ahora, si aumentamos el precio del combustible, terminamos arruinando a la clase trabajadora. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un plan. O sea, necesitamos un plan económico que alinee todas las variables, desde lo que es la electricidad, el gas, el combustible y también los salarios. Ahora, para alinear los salarios a los nuevos precios internacionales, yo debería abrir la puerta para que vengan a invertir. Ahora, si el gobierno sigue dando mensajes para echar gente en lugar de invitar a gente a invertir, estamos en un problema. Pareciera que los políticos y los economistas, bueno, transitan o viven en países diferentes, ¿no? No van por el mismo camino. Bueno, mire, hay un artículo muy interesante en Estados Unidos, en donde en Estados Unidos, por ejemplo, dada la realidad de Estados Unidos, sí. Digamos, que políticos y económicos están realmente muy convulsionados porque les está aumentando el galón, bueno, en las últimas horas, está bien, de manera notable, pero, a lo que no están acostumbrados. A ver, yo lo que le planteo es esto. En Estados Unidos hay un consenso básico en donde limitan las regulaciones y tienen una economía abierta. En Argentina todavía no hemos logrado un consenso básico para no tener déficit fiscal. Claro. Fíjese cómo estamos atrasados, porque ¿cómo se solucionaría esto? Es muy fácil solucionarlo. No tengamos déficit fiscal. Ahora, para no tener déficit fiscal tenemos que hacer más eficiente el Estado. Ahora, ustedes no se han preguntado por qué el gobernador de Córdoba tiene equilibrio fiscal y el presidente de la Nación no. Ahora, no es que le estoy tirando una flor al gobernador de Córdoba. Si yo voy a Santa Fe, claro, el gobernador de Santa Fe tiene equilibrio fiscal y el presidente de la Nación no. Y si vos vas a la ciudad de Buenos Aires para poner otro partido, digamos que no sea el peronismo, ni el peronismo federal, ni nada por el estilo, también tiene equilibrio fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gobierno nacional, los diputados y los senadores que no se ponen de acuerdo en un modelo de país, no dejan vivir tranquilo a todos los ciudadanos? Seguro, voluntad política indudablemente. Salvador, gracias como siempre por el tiempo y por la predisposición. Muchísimas gracias, Salvador, un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Los invitamos a que lo sigan en sus publicaciones y en sus redes, Salvador, ¿le parece? ¿Cómo no? @salvadistefano o en Instagram salvador.distefano. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Adiós.